Buenos días, presentes. Quiero darles la bienvenida y con esta segunda semana de investigación de la RPU. Para este día tenemos a 4 expositores que nos brindarán su presentación sobre la investigación que han realizado, ¿cierto? Estamos en la mesa Ciencias Naturales 10 y según el orden que estamos viendo, empezarían las presentaciones. La doctora María Custodio Villanueva y Edith Maldonado Oredo del Perú empezarían las presentaciones. Manuel Roncal, Universidad Nacional de Cajamarca, y finalmente la doctora Celina Luisa Obregón de la Universidad San Antonio Abad del Cusco. Entonces, le damos la bienvenida y el pase a las doctoras de la universidad, las primeras que mencioné, para empezar su presentación. Adelante, por favor. Muy bien, buenos días, muchas gracias. Voy a compartir mi presentación. ¿Se puede visualizar, por favor, la presentación? ¿Me confirman? Pantalla completa, por favor, profesora. Pantalla completa, un ratito. ¿Ahora? Ok, ahora sí, gracias. Muy bien, nuevamente buenos días. Muchas gracias por su presentación. Buenos días con todos los presentes. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar con la presentación. El tema es impacto ambiental de los visitantes en áreas naturales protegidas. Es una evaluación del área de conservación regional Guaitapayana. La investigación ha sido realizada por Edith Mercedes Maldonado Are y como co-investigadora la doctora María Custodio Villanueva. Como están visualizando en la diapositiva, somos de la Universidad Nacional del Centro del Perú de Huancayo. Bien, el área de conservación regional Guaitapayana es un icono en esta área, en el Valle del Mantaro, un icono natural y cultural, podríamos decir, porque tiene mucha representación dentro de la identidad cultural del Valle y de Huancayo principalmente. Pero a partir del 2011 ha sido creado como área de conservación regional, pero eso no significa que desde antes ha tenido una importancia, ha sido muy importante dentro de la cultura y de la provisión de servicios ecosistémicos de este lugar, ¿no? Es un nevado que brinda principalmente el recurso agua para la ciudad de Huancayo y el Valle del Mantaro. Bien, pero en las últimas décadas este es un lugar que está siendo muy usado para los rituales, ¿no? En honor al Apu Guaitapayana. Y esto es precisamente el gran problema que se está visualizando en los últimos tiempos. Para la investigación se eligió dos senderos, ¿no? Este sendero que ven ustedes acá de naranja y su zona rituálica que está en verde. El otro sendero son las líneas rojas y la zona rituálica está de celeste. Entonces, este es el ámbito donde se ha hecho la investigación. Y bueno, tenemos acá el sendero 1 y dos senderos y dos zonas de rituales. El sendero 1 con su ritual, con su mirador donde se hacen los rituales, ¿no? Y igualmente el sendero 2. Entonces, al ser una área de conservación regional, pertenece o es un área complementaria al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, o sea, pertenece al SINAMPE. Bueno, el método para la investigación que se ha usado es
cuali cuantitativo. Pero específicamente para poder hacer la identificación de los impactos que ocasionan los visitantes, se ha utilizado la matriz de Leopold a través de la observación y la cuantificación. Entonces, para poder hacer la cuantificación y usando la matriz de Leopold, se ha usado esta tablita, este gráfico que ustedes pueden visualizar aquí, para poder determinar las acciones que causan impactos. Entonces, se ha hecho la medida por magnitud y por importancia. La magnitud se ha medido o se puede medir, ¿no? Y nos va a dar como resultado tanto valores negativos como positivos, ¿no? De acuerdo al tipo de impacto que se ocasione a este medio. Y en cuanto a la importancia, siempre va a ser positivo. Entonces, esta es la influencia que genera el impacto, ¿no? En el medio. La calificación de magnitud y la importancia, debido a este método que se ha usado, es subjetiva. Pero sin embargo, para darle mayor solidez y validez a la investigación, se ha utilizado la matriz de Leopold y se ha hecho un muestreo, ¿no? Se ha hecho un muestreo de impactos, para lo cual se ha definido parcelas para poder hacer la evaluación. Entonces, estas parcelas han sido ubicadas según la cantidad de kilómetros que tiene cada sendero. Es así que en el sendero turístico 1 se ha diseñado 7 parcelas de evaluación y en la zona de ritual 3 parcelas. En el caso del sendero turístico 2 se diseñó 3 parcelas y en la zona de ritual 2 parcelas porque es más pequeña, ¿no? Entonces, tenemos ahí las subparcelas en el diseño que se está mostrando. En estas parcelas se han cuantificado los principales impactos en el medio natural. Principalmente se ha identificado residuos orgánicos e inorgánicos, los hoyos que realizan los que hacen rituales, ¿no? O los pagos, como se les llama, lo que ocasiona la alteración de la vegetación. Luego también se ha evaluado la compactación de suelos y el disturbio en la fauna, entre otros impactos que lo vamos a ir visualizando. Entonces, vamos a presentar los impactos. Esta es la evaluación que se ha hecho por parcelas y se ha hecho la evaluación de residuos orgánicos, de residuos inorgánicos, de los hoyos para las ceremonias de pago y se ha determinado los impactos en el medio natural considerando el anegamiento, la compactación vehicular, la compactación humana, la alteración de la vegetación y el disturbio a la fauna silvestre. Además, también se ha considerado el sonido o ruido, en este caso, y los malos olores. Entonces, en cada parcela se ha hecho la cuantificación de todo lo que se ha ido encontrando. En el caso de residuos orgánicos, por ejemplo, se ha evaluado frutas, cereales, panes, galletas, caramelos, flores, ¿no? Pedazos de cartones y papeles, coca. Y entre los residuos inorgánicos, tapas metálicas, ¿no? Tapas de plástico, de corcho, cigarros, bolsas de plástico, vasos de plástico, botellas de plástico, botellas de vidrio, pedazos de vidrio, latas de cerveza, pedazos de papel metálico, ceras, velas. Y esto es lo que se ha identificado en todas las, se ha ido identificando en todas las parcelas, tanto en el sendero 1, en el sendero 2 y en las áreas rituálicas. El Huaytapallana se caracteriza porque en 2 épocas del año se hace pagos masivos, el 21 de junio y el 23 de julio. 23, 24 de julio y se prolonga inclusive hasta todo el mes de agosto.
Entonces acá la población tiene la costumbre de ir hacia el Huaytapallana en forma masiva en esas 2 fechas, pero eso no significa que sean las únicas fechas, sino también se hace durante todo el año, pero esas 2 fechas son masivas, lo cual ha ocasionado muchos impactos en el medio natural, en el agua, por todos estos elementos que suelen llevar para hacer los rituales. Entonces, la cuantificación ha sido por cada parcela y se ha ido identificando, ¿no? Cuántos residuos se ha ido encontrando. Y como resultados, nosotros podemos tener acá que en casi todas las parcelas, con excepción de la parcela 1, no se ha ido 1, 2, 3 hasta el 7, no se ha ido encontrando frutas, cereales, pero eso es en la... no, pero después se ha ido encontrando ya casi en todos, se ha ido encontrando residuos, o se ha encontrado residuos, ¿no? Los resultados son estos que podemos ver nosotros, la frecuencia que hemos ido encontrando, la cantidad, entonces oscilan entre el 60%, ¿no? Al 37%, 51% que se ha ido encontrando en cada parcela. Entonces, en cuanto al anegamiento, los impactos en el medio natural, también en casi todas las parcelas se encuentran impactos en el medio natural. Entonces, nosotros podemos visualizar aquí en fotografías cómo es que se encuentran este lugar, ¿no? Aquí en la primera fotografía podemos ver, por ejemplo, el impacto que ocasionan los vehículos, porque en estas épocas que mencioné, la presencia de gente es masiva, pero el traslado también es con vehículos. Entonces, generan mucho impacto, sobre todo en estas vías de penetración. Hay la primera que es carrozable, la segunda es peatonal. Las fuentes de agua también se ven perjudicadas porque al dejar todos estos elementos plásticos y luego con los vientos son llevados y se detienen en las fuentes de agua, y que hay muchas fuentes de agua al pie del nevado. Entonces, esto es parte de lo que se ha encontrado. También el impacto es a la avifauna silvestre. Esta avifauna silvestre es disturbada por los ruidos de los vehículos y por la música, podemos decir, de alguna forma, porque todas las personas que suelen ir a hacer pagos al Huaytapallano van con bandas, con orquestas, y entonces pues es un concierto de bulla, podríamos decir, que disturba a la avifauna silvestre. Este es el impacto del visitante en la zona de Ritual 1, cuyo nombre es Istmo Cruz. De igual forma, se ha ido identificando cada uno de estos residuos orgánicos e inorgánicos, la cantidad de hoyos que suelen realizar acá en esta zona de Ritual es impresionante, lo cual ocasiona pues erosión de los suelos y la pérdida de la cobertura vegetal, como pueden visualizar en esta fotografía donde estoy señalando con el cursor. La presencia masiva de visitantes, porque esto no es turismo, ¿no? Esta presencia masiva es como la que ustedes están visualizando en la fotografía, donde tengo el cursor, es masivo y entonces se comprende pues la gran cantidad de residuos que suelen dejar. Y acá ustedes pueden ver la cantidad de ofrendas que suelen llevar, ¿no? La cantidad de licor que suelen llevar y las músicas y todo eso. Entonces, al final, cuando se hizo la evaluación de estos impactos, la cuantificación de todos los residuos que habían dejado, se pudo encontrar todo esto, sobre todo los hoyos, porque suelen hacer hoyos para enterrar todos los elementos que llevan para sus rituales. Entonces esto ha generado pues eso que estamos viendo, la pérdida de la cobertura vegetal, la erosión de los suelos, y encima de eso acá hay crianza de camélidos andinos, de ovejas y de vacunos, ¿no? De la población local que es de Acopalca.
Y estos animales se han acostumbrado ya a escarbar estos hoyos y comer los elementos que dejan en los rituales como pago. Y las familias suelen quejarse de esto porque pues les genera malestares a sus animales, pero además como hay gran cantidad de residuos orgánicos que suelen dejar durante unos 2 o 3 meses, los malos olores por la putrefacción de estos elementos orgánicos se genera en todo este ámbito que afecta a las personas y también a los animales, ¿no? En esta tabla también podemos visualizar los impactos del visitante en el sendero 2. Este sendero es peatonal y dirige al mirador Yanauksha. Este mirador era usado o es usado para los pagos también, es una zona de ritual. Pero sin embargo, en el transcurso de todo el camino se puede encontrar la gran cantidad de elementos que suelen dejar en las oquedades de las rocas o haciendo hoyos. Se puede encontrar todos estos elementos que estamos visualizando en las fotografías, ¿no? Mucho licor, entonces se deja las botellas de vidrio en este entorno y ya nosotros sabemos la cantidad de años que demora en desaparecer estos elementos, como los plásticos, los vidrios y todo lo demás. Claro que los residuos orgánicos en unos meses van a desaparecer, pero no significa que no ocasionen también impactos. Entonces, la erosión del sendero también es muy significativo, dada la cantidad de personas que suelen trasladarse hacia el mirador. También tenemos en la tabla todos los elementos que se han ido identificando que ocasionan impactos. Esto es solamente en 2 senderos, pero no es que se haga o se impacte a esta área de conservación solamente en estos 2 senderos, en estas 2 zonas de ritual. En realidad, las personas suelen usar casi todo el ámbito del Nevado Huaytapallana para hacer sus pagos. Aunque también debemos recalcar que en estos últimos 2 años o 2 gestiones de gobierno regional, la anterior y la que... 2 minutos para finalizar, por favor. Muy bien, gracias. Entonces los impactos son muy significativos, como ustedes pueden visualizar. Acá también se puede ver el impacto del visitante en Yanauksha, y aquí inclusive es mucho más masivo y se ha encontrado todo tipo de residuos, como se puede visualizar en las fotografías y también en la tabla. Como resultado, tenemos ya que todos esos resultados del conteo, de la cuantificación, se ha pasado a la matriz de Leopold, lo cual nos da como resultado que el medio más impactado es el medio natural, entre ellos el aire, el suelo, el agua, el paisaje, la fauna y la flora. El impacto es negativo, con un valor de menos 532. Entonces es alto el impacto que se genera al medio natural. En cambio, el medio socioeconómico nos da como resultado un impacto positivo, porque genera empleos, genera servicios, ¿no? Y nos da como resultado 504 positivo. Tomando estos datos, nos sale un impacto negativo de menos 28%, que puede ser un impacto leve. Pero eso es por la influencia que tiene el impacto económico, por la generación de empleo, porque contribuye a la economía de la comunidad, genera servicios y comercio. De todos los elementos que hemos ido visualizando, se genera comercio. Conclusiones. Las acciones del visitante que impactan negativamente son las ceremonias rituálicas, con una valoración de menos 87% en las ceremonias, y entre las ceremonias rituálicas destaca la excavación de hoyos, que afecta a la cobertura vegetal y causa erosión, el uso de bebidas y cigarros en los rituales, que afecta principalmente la cobertura del suelo y la belleza paisajística, el tránsito por los senderos con una valoración de menos 80, los vehículos generan ruido que disturba la fauna silvestre, causa compactación de los suelos y el polvo afecta a los pastizales. La observación de los recursos turísticos tiene una valoración positiva de 139, realizada, eso sí, por los turistas.
A nivel de factores ambientales, el medio natural es el más impactado con un valor de menos 532. Entre los elementos impactados está el suelo, el aire, la fauna, el agua, la flora, que están muy impactados. El medio socioeconómico tiene un impacto positivo de 504 debido a la generación de empleos como guardaparques, funcionarios, empleados, encargados del área de conservación, incrementa la economía de la comunidad y genera servicios como transporte, restaurantes, agencias de turismo, chamanes, músicos, en fin. Y por último, la interacción entre los factores ambientales y las actividades del visitante en los dos senderos y de las dos zonas rituálicas genera un impacto negativo leve en el área de conservación regional Huaytapallana con un valor de menos 28%. Muchísimas gracias por su atención y estoy a disposición si hubiera alguna observación, algún comentario o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maldonado, por su excelente presentación. Le damos pase ahora a la doctora María Custodio Villanueva, ¿correcto? Para presentarnos su proyecto. Adelante, doctora Custodio, la escuchamos. Perdón, la doctora Custodio no está en esta mesa. Ok. Ella es co-investigadora y bueno, ella está en otra mesa también con su investigación donde es la investigadora principal. Entonces, por eso que ella no está acá, pero es parte de la investigación, por eso es que la menciono también. Correcto, doctora. Muchas gracias por la aclaración y bueno, agradecerle también por esta investigación conjunta, ¿no? Que he hecho también con la doctora Custodio. Estoy segura que en la mesa donde ella se encuentra también está proyectos, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta mesa con el siguiente expositor. Le pedimos, doctora, que dejó de compartir, ¿no? Su presentación. Ya. Sí, así es. Entonces, presentamos al doctor Manuel Roncal Rabanal de la Universidad Nacional de Cajamarca para escuchar su presentación. Roncal, ¿lo escuchamos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, voy a apagar la cámara porque tengo serios inconvenientes con la transmisión y con la red. ¿Ya? Me van a disculpar, por favor, pero sí la encendí para poder presentarme y saludarles. Muy bien, quisiera saber si se me escucha bien y si se puede ver la presentación. Claro que sí, doctor. Muy bien, muy agradecido a la Red Peruana de Universidades por invitarnos a participar de esta importante segunda semana de la investigación para nuestros. Presento a la Universidad Nacional de Cajamarca, la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Ambiental y en especial al Gabinete de Recursos Naturales, el cual dirijo. La investigación que voy a presentar a continuación tiene que ver mucho con el tema de la conservación. Nosotros presentamos un proyecto a nuestra universidad titulado Diversidad y Distribución de la Avifauna en la provincia de Selendín, Cajamarca, Perú. La siguiente, por favor. Muy bien, los objetivos del proyecto, dentro del objetivo general, era evaluar la diversidad y distribución de la avifauna en la provincia de Selendín. Y tenemos varios objetivos específicos dentro de la avifauna en la provincia: determinar la abundancia relativa, la frecuencia relativa y también identificar la distribución geográfica, la gradiente altitudinal de la avifauna. Esto con la finalidad de tener información que pueda ser relevante para trabajar futuros procesos de conservación, ¿no? Y dentro de el trabajo también de este proyecto es elaborar un texto, básicamente con la identificación y captación de las aves presentes en la provincia de Selendín. Creemos es porque esta provincia tiene
ecosistemas y biodiversidad. Entonces, básicamente fue por eso que planteamos este proyecto. Gracias, por favor. La siguiente. Presentar la ponencia. Gracias, muy amable. Antes, por favor. Se pasó una diapositiva. Gracias. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, la ubicación del proyecto, bueno, es al norte del Perú, en el departamento de es una provincia del departamento que está limitando con Amazonas y también con La Libertad. El lugar de Amazonas y La Libertad es el Selendín y del departamento, lógicamente, de Cajamarca, es el río Marañón. Esta provincia tiene muchos ecosistemas. Y lógicamente, parte del trabajo de la metodología es también realizar el trabajo de manejar y de los ecosistemas e identificarlos de una manera adecuada. A través del proyecto se pudo adquirir varios equipos para el monitoreo de las especies de avifauna y lógicamente en temas de conservación y de diversidad biológica. Eso es lo que nos ha permitido justamente acceder a este tipo de proyectos y bueno, el incremento de los materiales y todo esto es muy importante. ¿Sí? Muy bien. La que sigue, por favor. La diapositiva que sigue, gracias. Bueno, se adquirieron binoculares, telescopios, cámaras fotográficas, redes de niebla, grabadoras de sonido, parlantes, GPS, bolsas ortológicas, pinzas, guantes, ¿no? Tenemos un dron también que lo usamos para hacer este tipo de tareas, ¿no? Y bueno, los equipos de cómputo importantes. Aparte de eso, las bases cartográficas y las imágenes satelitales correspondientes, un formato de registro de aves, el libro de aves de Perú, las libretas de apuntes y bueno, varios equipos de campo que nos han ayudado a hacer el trabajo de una manera mucho más fácil. La que sigue, por favor. Muy bien. En cuanto a la metodología, tuvimos nosotros una capacitación previa, pero quiero indicarles que antes de esto, ya el equipo del Gabinete de Recursos Naturales había hecho trabajos de investigación referentes al tema de avifauna. Entonces, el proceso de entrenamiento de los jóvenes estudiantes, ¿no? Ha sido un proceso lento, ¿no? Y que ha pasado por varios años, ¿no? Pero, de igual manera, tuvimos una capacitación de una semana con un reconocido ornitólogo, Fernando Angulo Pratolongo, y con él estuvimos una semana y definimos bien la metodología que íbamos a seguir y lógicamente eso dio bastante crédito también al tema del proyecto porque asistieron muchas personas a la capacitación, muchos estudiantes fueron beneficiados y básicamente transmitir ese conocimiento es una de las partes más importantes de este tipo de proyectos. La que sigue, por favor. Y justamente parte de la metodología fue elaborar el mapa de ecosistemas de la provincia de Selendín en base al mapa nacional de ecosistemas. Entonces lo que hicimos fue afinar este mapa de ecosistemas para luego programar nuestras salidas a los diferentes ecosistemas que podíamos encontrar en Selendín. Adelante, la que sigue. Muy bien, gracias. Bueno, la investigación todavía continúa. Vamos a terminar en diciembre del 2021.
¿no? Y aquí hemos aplicado la metodología de los puntos de conteo sin radio definido, ¿no? Esta consiste básicamente en permanecer en un punto fijo durante 10 minutos, ¿no? Es un periodo en el que se realizó los registros de las aves vistas o las oímos también durante las primeras horas de la mañana, o sea, de 6 de la mañana a 10 de la mañana, y las últimas horas de la tarde, de 15 horas a 18 horas. Además, también hemos hecho registros de encuentros ocasionales durante los desplazamientos entre puntos, ¿no? Y, lógicamente, hemos aprovechado las otras horas también, fuera del horario del monitoreo de puntos, ¿verdad? Para poder hacer el registro auditivo y también los registros auditivos en la noche, para poder también hacer registro de aves nocturnas. Muy bien, la que sigue. También venimos realizando grabación de las vocalizaciones. Hay ecosistemas, por ejemplo, como los bosques montanos, en donde las aves no son tan conspicuas. Entonces, lo que hacemos es el registro de vocalizaciones. Lo hacemos con grabadoras Tascam semiprofesionales, ¿no? Estas grabaciones luego las revisamos en el gabinete utilizando una plataforma virtual denominada Senocanto y haciendo el uso de un software gratuito que se llama Raven Live, que es de la Universidad de Cornell, que nos proporcionó gratuitamente para este trabajo. Y hay que agradecer de antemano a esta universidad porque nos apoyó en esto también, ¿no? Y bueno, se viene aplicando también una técnica que se denomina playback, que consiste en reproducir los cantos de las especies, ¿verdad? Que raramente se pueden lograr ver o escuchar, y de esta manera se atrae a los individuos para poder hacer el registro correspondiente. Luego se han realizado registros fotográficos también con cámaras que nos han ayudado a esto, ¿no? Para corroborar justamente el nombre de las especies e identificar otras que no se pueden determinar. Eso también ha sido factible gracias a la ayuda de Alfredo Vegaso, Fernando Angulo, que nos han ayudado mucho en este trabajo, ¿no? Y bueno, el que nos acompaña en el trabajo, que es Irwin Saldaña, junto con Cintia Chávez y Johansen Guevara. Muy bien. La que sigue, por favor. También hemos hecho uso de redes de niebla, venimos haciendo uso de redes de niebla, ¿no? Y lógicamente estamos utilizando la clasificación taxonómica según el maestro Manuel Plengue, ¿no? Estamos categorizando las especies amenazadas en base a la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, en base al libro rojo de fauna silvestre que salió en el año 2018 también, y de acuerdo también al listado de especies peruanas incluidas en los apéndices CITES del Ministerio del Ambiente, ¿no? Que tienen la publicación. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los diferentes índices de diversidad, estamos utilizando el de riqueza específica, ¿no es cierto?, la abundancia relativa, la frecuencia relativa, que creemos que es muy importante, sobre todo en el tema de identificar los puntos en los diferentes gradientes, ¿no? También estamos elaborando las curvas de acumulación de especies. Esto nos está ayudando a determinar qué ecosistemas nos hace falta tener un esfuerzo mayor de muestreo. Eso es muy importante. Y luego vamos a hacer el análisis también con las curvas de similitud de Sorensen. Muy bien, la que sigue, por favor. Bueno, como resultados, hemos actualizado el mapa de ecosistemas de Selendín y tenemos algunos resultados interesantes. No sé si pueden pasar a la siguiente, por favor. Tenemos 10 ecosistemas bien definidos, ¿verdad? Algo que es muy importante y que creo que es relevante, y eso nos está dando un paso para continuar las otras investigaciones en temas de conservación en la provincia, es que hemos definido áreas con bofedales, ¿no? Y hemos visto que hay un muy buen potencial para trabajar este tema en esta zona, ¿no? Estas zonas de color azul que ustedes ven en la parte izquierda de los mapas, ¿verdad? Son zonas de bofedales que todavía están poco impactados. De igual manera, la jalca, cajamarquina, la jalca selendina, que genera muchos servicios ambientales y que hay necesidad de continuar trabajando en temas de investigación. Pero sí nos preocupan, por ejemplo, los bosques relictos montanos de la vertiente occidental. Estos bosques sí se están reduciendo de una manera acelerada. Hemos tenido la oportunidad de visitarlos
y la verdad que la presión antrópica es demasiado fuerte. Luego, los bosques secos, estacionalmente secos del Marañón, que son los bosques más conservados y más abundantes que hay en la provincia, y que por su fisiografía, por su geomorfología, es bien difícil de hacer monitoreo. Entonces, pero eso también sirve para que estos bosques sean conservados, a pesar de que hay algunas presiones por donde todavía existen las carreteras. Los matorrales andinos, que ya están de cierta manera también perdiéndose, hay muchos problemas con el tema de incendios forestales. Y bueno, hemos identificado también lagos y lagunas que también están bajo presión y sobre todo de amenaza de grandes proyectos mineros, ¿verdad? Que bueno, se obvia mucho el tema de los servicios ambientales que ellos proveen y quizás por eso, bueno, hay muchas áreas que están concesionadas, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de recorrer también el río Marañón para acceder a algunos puntos de monitoreo y, bueno, verificar que también alguna acción antrópica está cerca a las orillas, ¿no? Pero sin ningún tipo de perjuicio, porque ellos básicamente trabajan el tema de agricultura de una manera muy eficiente y ahora están un poco más ordenados que antes he visto y están apostando un poco por la agricultura orgánica. Y en los temas de plantaciones forestales también hemos podido identificar que se está incrementando las áreas de plantaciones forestales en la provincia. Y bueno, las áreas más abundantes, las que ven de color rosado, son las áreas agrícolas y ganaderas, que están incidiendo en casi todos los ecosistemas. Y lógicamente, pues Doctor las áreas Roncal, urbanas también. ¿Sí? ¿Le sí, escucho? le quedan 2 minutos para finalizar, por favor. Ok, ok. Adelante, por favor, con la siguiente. Muy bien, dentro de los resultados, justamente, bueno, hemos registrado 227 especies de aves distribuidas en 20 órdenes y 46 familias en la provincia, ¿no? Selendín ocupa una extensión de básicamente 2.648 kilómetros cuadrados, posee 10 ecosistemas y, bueno, está reportando ahorita el 12.1% de aves registradas en el país, el 50.5% de familias y el 11.8% de especies endémicas. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las 3 especies endémicas que tenemos. Creemos que estas especies pueden ser un buen potencial para el aviturismo y crear economía un poco más sostenible y generar economía justamente con el tema del aviturismo. Aparte que nos está ayudando a trabajar o a hacer trabajos de concientización que tanta falta nos hace. Entonces, yo creo que esta es una parte importante del tema del proyecto. Y bueno, a la vez estamos avanzando en otras cosas. La siguiente, por favor. Bueno, hemos presentado los resultados parciales también del proyecto. Esto es un trabajo de Cintia Chávez, que presentó justamente el tema de la distribución en la gradiente altitudinal de la cuenca media del río Marañón. Esto es parte también del proyecto en el segundo Congreso Latinoamericano de Biogeografía. La que sigue, por favor. Y bueno, hemos ido escribiendo también algunas notas científicas. La que sigue, por favor. Esta es una guía, por ejemplo, de las aves de la cuenca, algunos resultados parciales. Sí, la que sigue, por favor, la que sigue. Que ya están haciendo, bueno, hemos aprovechado para hacer reportes de dieta, en este caso, en la anterior diapositiva del periquito de Camarilla, Forpux antops, y bueno, están publicados también en la Revista Peruana de Biología. La que sigue, por favor. Y recién también tenemos una nota científica sobre la ampliación de rango de una especie denominada Melanoparilla meranónica en la cuenca media del río Marañón. La que sigue. Bien, yo quiero agradecer básicamente a... sí, y yo quiero agradecer básicamente a todos los chicos que nos acompañan en esta tarea. Son chicos que están trabajando temas de conservación. Bueno, un agradecimiento muy especial a Cintia Chávez, que es la que está a cargo ahorita del Gabinete de Recursos Naturales, Johansen Guevara, Irwin Saldaña, Javier Tavera, Mariela Elena Pereira, Jean-Pierre Hondé, y todas las personas que nos acompañan, Alejandro Carrascal, Francisco Rabanal, porque estamos intentando poner a la vista de todos, a la vista del mundo, una provincia tan grande y biodiversa como es el Selendín en Cajamarca. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, doctor, por su presentación, por compartir con nosotros un proyecto tan interesante. Bueno, continuando con esta mesa temática, quiero empezar a Celín Pizar Obregón de la Universidad Nacional
quien presentará su ponencia. Adelante, doctora Luz, la escuchamos. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla, por favor, me confirman si la están viendo. Por iniciar ¿Sí? la presentación, todavía no se ve. ¿Puede ampliar, Ya, profesora? ahora sí. Amplíe su presentación. Pantalla completa. Perfecto. Bien. Muy buenos días. Bienvenidos al público asistente y también a los organizadores. Muchas gracias. Felicitaciones por el evento. Yo quisiera preguntarles si ustedes ahora último han recibido, han escuchado respecto a una noticia que salió en los medios del robo de unas pinturas de la escuela cusqueña en un hotel aquí en Cusco. Entonces, son piezas muy valiosas, carísimas y de un valor cultural. Nosotros podríamos preguntarnos si es que apareciesen ahora unas piezas muy parecidas, unas pinturas, unos óleos muy parecidos, ¿cómo podríamos asegurarnos de que estas piezas son aquellas que fueron robadas o imitaciones o simplemente óleos que han sido pintados ahora a la fecha, ¿no? Entonces, nuestro grupo, el Laboratorio de Espectroscopía Óptica No Destructiva, trata de abordar específicamente esos temas. Lo que nosotros hacemos es utilizar la física y la química a través de las técnicas espectroscópicas no destructivas, porque son piezas de gran valor, para poder caracterizar estos materiales y de alguna manera establecer una línea base para autenticarlos, protegerlos, etc. Así, por ejemplo, tenemos estas tres publicaciones un poco divertidas para nosotros. El primero fue el estudio, una publicación, obviamente, el estudio de los billetes falsos. Recordarán ustedes que hace unos años hubo una proliferación de estos billetes de 200 soles falsos que nosotros podíamos tocarlos y parecían auténticos, podíamos verlos a contraluz y parecían auténticos, podíamos verlos bajo una lámpara UV y fluorescían de la misma manera que unos billetes auténticos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Utilizamos fluorescencia de rayos X para establecer una marca química de la composición elemental de los pigmentos de estos billetes y conseguimos clasificar a los billetes originales de los billetes falsos. A tal punto que conseguimos ver en los billetes de 200 soles cuáles eran aquellas marcas de protección que se establecen en el Banco de Reserva, cuáles eran estas marcas que se podían reproducir más fácilmente por los falsificadores y cuáles serían las más difíciles de reproducir. Bueno, todo esto en base a la composición elemental de los pigmentos. También realizamos un otro estudio de un huaco moche, de un museo, en el cual la idea era saber, tener una idea de si este huaco correspondía a una elaboración del periodo de la cultura moche o tal vez a un periodo posterior o tal vez una pieza, una imitación contemporánea. Nuevamente trabajamos con los pigmentos, tenían el pigmento rojo, uno con un tono anaranjado, marrón y uno el blanco. Nos focalizamos en el pigmento blanco, la composición elemental, orientada principalmente a la presencia de zinc y bario.
Fue la primera vez que ha sido reportada la presencia de bario en los pigmentos blancos de esta cultura, hablando específicamente de materiales cerámicos, porque ya se ha reportado que han sido utilizado, bario ya fue utilizado para pintar las paredes blancas que se tienen en el norte, ¿no? de esta cultura. Y bueno, el óxido de zinc, que está relacionado con el oscurecimiento del pigmento blanco, y tanto así que algunos arqueólogos llaman al pigmento blanco como blanco fugitivo porque después de un tiempo pierde su color, se vuelve amarillo. Encontramos que esto podría deberse a la presencia de algunos pigmentos, de algunos óleos o resinas que son necesarios para utilizar el óxido de zinc como pigmento. Entonces, dado que el óxido de zinc comienza a utilizarse en Europa a partir del año 1800, y que el principal componente era calcio y bario, entonces pudimos dar una datación relativa a esta pieza. Este siguiente estudio es un trabajo de espectroscopía láser, en el cual lo que nosotros hicimos es disparar con el láser a la superficie de la cerámica. En realidad fueron varias, pero en este caso formamos cráteres de 60 a 100 micrómetros y el avance en la profundidad de la pieza cerámica. A medida que uno va avanzando, la materia que está allí va formando un plasma. El plasma está constituido por átomos neutros, iones, etcétera, que emiten una línea de emisión característica. Y conseguimos identificar esta línea del carbono y conseguimos ver cuáles eran las capas durante el acabado de la pieza que contenían componentes orgánicos. Claro, tenemos que trabajar con técnicas mínimamente invasivas porque esta técnica se aplicará después o la estamos aplicando a otras piezas de valor histórico. También hemos estudiado algunos otros materiales, por ejemplo, algunas cerámicas incas, pigmentos, alguna alfarería, piezas íntegras, quilque, marcavalle y otras. Hemos estudiado la composición de algunas piezas metálicas, figurinas que se llaman, que contienen oro, plata, etc. Y este es un estudio también muy interesante, utilizando espectroscopía infrarroja para ver si estas dos piezas, ¿no? En realidad son dos piezas, habrían sido hechas en un mismo taller o en diferentes talleres. Otro grupo de investigaciones las hemos focalizado en los textiles arqueológicos y textiles contemporáneos, y en los colorantes que se utilizan o se utilizaron en la tinción de estos materiales. Entonces, estamos construyendo un set de patrones de colorantes de origen de los Andes, ¿no? Nuestros, para poder compararlos con los textiles arqueológicos. Otro grupo de estudios que hemos realizado son los relacionados precisamente con óleos y con iluminaciones de la escuela cusqueña, para identificar cuáles son los puntos de estas piezas, de estas obras de arte, que habrían sido intervenidas previamente o que pudieran haber sido hechas a propósito con determinados pigmentos, ¿no? Por ejemplo, óxido de plomo en la parte roja, etc. Y también los componentes orgánicos, las resinas que se habían utilizado. Toda esta información sirve para establecer las líneas de base de proyectos de intervención, de restauración, de protección, de registro de estas obras de arte. Bien, ahora veamos rápidamente la segunda parte, que es el estudio de tintas, que es un proyecto que actualmente estamos realizando dentro de lo que denominamos en Cusco
el programa Yechaninchis Wiñarinampak, que tiene recursos Canon. Este proyecto tiene todavía los resultados preliminares y hemos seleccionado 2 grupos de muestras. Una de ellas son los documentos manuscritos, tanto de color negro, marrón, etcétera, pero básicamente manuscritos, ¿no? Que contienen o que están relacionados con personajes importantes de la historia en el Perú. La orientación es la misma, tanto protección de los documentos, identificar los posibles factores de deterioro o estados de conservación de los mismos, y también establecer un fingerprint, una huella digital que caracterice estos documentos y que nos permita establecer la autenticidad de los mismos con fines de protección. Por ejemplo, aquí tenemos uno con la firma de Tupac Amaru y otro con la de Agustín Gamarra. El otro set de documentos corresponde a los documentos con diversos colores, y en este caso estoy presentando aquellos seleccionados relacionados con la historia de Tupac Amaru y el juicio que él realizó para su reconocimiento como heredero de la, diremos así, de la corona inca, o descendiente de Yupanqui, etcétera, en un litigio contra Betancourt, ¿no? Contra la familia Betancourt. Y por eso se albergan en la colección Betancourt. Para este último caso, estamos utilizando las técnicas de fluorescencia de rayos X, que, como sabemos, está relacionado con el análisis elemental, ¿no? Las líneas de emisión de cada elemento son características del material que está en la superficie de la muestra evaluada. En la espectroscopía por láser, lo que hemos evaluado, ya que se forma un pequeño cráter y es mínimamente invasivo, aunque no es observable a simple ojo, hemos trabajado por ahora con los patrones, ya sean de papeles o de pigmentos, para comenzar a tener nuestra biblioteca de bases de datos. También, además del infrarrojo, hemos trabajado con lo que es el análisis de imagen espectral, que es mínimamente invasivo, porque se someten los documentos a radiación UV o a radiación infrarroja y se obtiene un patrón de conducta de respuesta de la reflexión de determinados pigmentos que se comparan con las muestras que se están evaluando. Y así se sabe cuál es el pigmento con el que se está trabajando. Bien, dentro de los resultados que hemos ido obteniendo, podemos tener, por ejemplo, puedo presentarles estos 3 que son interesantes. El primero está relacionado con el Paititi. Entonces, este señor, Marco Morillo, aproximadamente en 1569, hizo un reporte, regresa a Cusco y hace un reporte en el notario indicando de que él y su grupo explorador habían encontrado el Paititi. El documento tiene varias firmas y lo que hemos encontrado es de que algunas partes de ese texto están escritas con la misma tinta de la persona que la habría firmado de manera principal, es decir, Marco Morillo. Y algunos otros trechos son las narraciones que contienen la tinta de los otros integrantes. Significa que este documento frente al notario no fue escrito únicamente por una persona, sino por varias, y que cada uno fue escribiendo sus narraciones respecto al hallazgo del Paititi. También, Para Luisa, ¿sí? Le quedan 2 minutos para finalizar, por favor. Perfecto, gracias. Entonces también tenemos este estudio de la comparación de las tintas variando los siglos, y también los hemos conseguido juntar y acoplar en base a ese sentido. Igualmente, la identificación de las firmas de otros seres o personajes importantes de nuestra historia comparado con el texto, para ver si habían usado tintas de determinada composición. También hemos estudiado, como les decía, algo sobre Tupac Amaru y el árbol genealógico,
y los escudos relacionados con su historia. Se han identificado tintas interesantes que podían ser algunas caras y otras no. Algunas contienen oro, plata, etc. Bueno, en fin, como conclusión, ¿qué podríamos estar aprendiendo de todo este camino, que tal vez es uno de los primeros estudios que se están realizando en el Perú en este sentido? Que primero, utilizando las técnicas no destructivas, es posible proteger nuestro patrimonio cultural, además de indagar de cómo nosotros, los peruanos, hemos sido capaces de desarrollar industria incipiente a lo largo de nuestra historia y que no todo vino desde Europa ya hecho, hablando especialmente de tintas y de papel. Bien, finalmente quiero agradecer a todo el grupo de investigación, a todos los estudiantes que nos están apoyando y a mis colegas. Y también a un grupo de estudiantes que no están aquí en la foto, pero que están trabajando con lo que es síntesis y aislamiento de colorantes naturales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Luisa, por compartirnos su presentación, su estudio sobre el área turística, ¿no? Y bueno, continuando con esta mesa, tenemos algunas preguntas en el chat. Tenemos 2 preguntas dirigidas al doctor Roncal. La primera dice, por favor, ¿podría hablarnos un poco más acerca del software que fue proporcionado por una universidad? Y la segunda dice, ¿qué acciones de responsabilidad social universitaria recomienda para mitigar el impacto ambiental presentado en su estudio? Lo escuchamos, doctor Roncal. Adelante. Sí, gracias. Bien, respecto al software, el software se llama Raven Pro. Es un software que ha sido generado o hecho en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Entonces, es de uso gratuito, pero si uno quiere acceder a todas las funciones, puede escribir a la Universidad de Cornell y ellos le van a dar una clave para poder hacer el uso completo. ¿En qué consiste? Básicamente uno carga los audios que pudo haber grabado en formato WAV o en MP3, ¿verdad? Se recomienda grabarlo en formato WAV dentro del software, y el software lo que hace es ayudarnos a identificar, lógicamente, dónde están las frecuencias de los cantos, o sea, a través del sonograma, o sea, a través de la imagen del canto, por así decirlo, ¿verdad? Y nosotros poder hacer las comparaciones con otros cantos grabados previamente o por otras personas. Eso nos puede ayudar o nos ayuda mucho a identificar especies, ¿no? Entonces, es un trabajo de gabinete que lo venimos realizando justamente para, que nos sirve para registrar los cantos de especies que no pudimos ver, pero que sí pudimos grabar, sobre todo en estos ecosistemas en donde hay abundante follaje, en donde hay bastante sombra, y donde pues es imposible ver todas las aves, ¿no? Sino con la grabación nos ha permitido encontrar varias de estas especies que no hemos podido ver a simple vista. Y para eso nos ha servido el software. Y me parece que respecto al tema del impacto ambiental, no sé si es para mí la pregunta o para la primera ponente, porque ella habló de impactos ambientales. Sí, a ver, si gustan, vuelvo a repetir la pregunta. Dice, acciones de responsabilidad social unitaria recomienda mitigar el impacto ambiental presentado en el estudio. ¿Es correcto? Pregunta la persona que hizo esta pregunta, por favor confirmarnos a quién va dirigida, no lo ha indicado. Mientras tanto, leo la siguiente pregunta que va dirigida a la doctora Luisa. Dice, ¿cuántos laboratorios de espectroscopia óptica existen en el país y en qué porcentaje ha servido para el estudio de nuestro patrimonio material? Escuchamos, doctora Luisa. Bueno, realmente como laboratorios así focalizados o orientados a lo que es el estudio de patrimonio cultural material, no tengo conocimiento que exista otro.
Sin embargo, nosotros trabajamos con un grupo de investigación de Trujillo y otro de la Universidad Católica, como vieron en la presentación, que trabajan ambos con espectroscopía láser y también orientan su trabajo a lo que es patrimonio cultural, además de otras áreas, igual que nosotros, ¿no? Lo que diferencia nuestro laboratorio es que utiliza espectroscopía óptica no destructiva, porque, por ejemplo, absorción atómica es una técnica espectroscópica, pero es destructiva, y lamentablemente patrimonio cultural no podemos dañarlo, ¿no? Hay que protegerlo. Gracias. Correcto, doctora. Muchísimas gracias por la aclaración. Una pregunta a ver, un segundo, para la doctora. Sí, efectivamente nos confirman que la pregunta estaba dirigida a la doctora Edith Maldonado. ¿Nos escucha, doctora? Repito la pregunta por si acaso. Sí, por favor, repita la pregunta. A ver, ¿qué acciones de responsabilidad social universitaria recomienda para mitigar el impacto ambiental presentado en el estudio? Escuchamos. Bueno, este es un problema sociocultural que está ocurriendo en el área de conservación guaitapayana. Y como es un problema cultural, está muy internalizado, digamos, de alguna forma en el chip de muchas de estas personas que practican esto. Entonces, a nivel de la universidad, se trata de que tomen conciencia sobre cuestiones culturales que a veces se transmiten de generación en generación, pero hay cuestiones culturales que se debe cambiar, esos paradigmas culturales se deben cambiar cuando están afectando al medio ambiente, y no solo al medio ambiente, a muchas a especies, a un lugar que les provee de agua, y además también es un espacio de actividades de subsistencia de la población local. Entonces, ¿quiénes ocasionan el impacto? Son la gente de afuera, son la gente que van a hacer los rituales. Y lamentablemente hay muchos universitarios en la Universidad del Centro que sus familias hacen estas prácticas y ellos también contribuyen a ellos. Entonces es bastante difícil erradicar estos paradigmas culturales, ¿no? Pero se está haciendo lo necesario para poder lograrlo, y a partir del gobierno regional, que es el ente administrador del área de conservación, pues están haciendo una serie de actividades, ¿no? De charlas, de difusión de lo que ocasionan los rituales. Han hecho normas, han hecho el reglamento de uso turístico, han hecho el reglamento de uso rituálico para poder controlar esta gran proliferación de rituales que se suele hacer en este lugar, que está ocasionando ya algunos beneficios. Se puede decir, se está tratando de minimizar el impacto porque no se puede erradicar, pero ya han prohibido, por ejemplo, hacer rituales en estos dos miradores, y se ha construido algo así como un anfiteatro que todavía está en proceso de construcción, donde pueden hacer los rituales, o sea, centralizarse ahí los rituales. Pero sin embargo, hay una gran resistencia de la población, ¿no? Y eso se ha podido visualizar este año, porque el año anterior no ha habido nada de esto debido a la pandemia, pero este año se aperturó y fue fatal, ¿no? Fue fatal porque la contaminación fue bárbara. Pero entonces los guardaparques tratan de controlar, tratan de dar charlas, tratan de informar a los que llegan, tratan de decomisar productos, pero sin embargo es bastante difícil porque el manejo, el cambio de las cuestiones culturales es bastante difícil. Pero a nivel legal, a nivel de normas, el gobierno regional está haciendo un arduo trabajo que al menos se ve ahora
al menos este año, en las áreas que se ha prohibido el ingreso, se ha visto las zonas limpias. A diferencia de las donde han dicho acá pueden hacer, ahí sí ha sido un basurero lo que se ha dejado, ¿no? Pero se está trabajando, es un trabajo yo creo que bastante lento va a ser, para cambiar patrones culturales es bastante difícil. Gracias. Muchas gracias, doctora Maldonado, por la aclaración y la respuesta a las consultas, ¿no? Tenemos una consulta más dirigida al doctor Roncal y dice así, si se ha determinado el dinamismo económico que le ha dado a Celendín con respecto a su trabajo. Adelante, doctor. Sí, gracias. Bueno, en realidad todavía el tema de aviturismo no está difundido dentro de las comunidades. Nos hace falta realizar bastante trabajo de extensión universitaria. Creo que esa es una de las tareas que debe tener la universidad, ¿no? Porque tenemos información que puede justamente servir para trabajar este dinamismo económico que está alrededor de la conservación de la biodiversidad. En este caso de las aves, que podría ser el tema del aviturismo. Sabemos que Celendín, o por Celendín pasan una de las mejores rutas de aviturismo en todo el mundo, ¿verdad? Pero todavía no está contabilizado económicamente. Sería interesante poder responder esa pregunta a través de una investigación, ¿no? En el tema de valoración de servicios ambientales como el tema turístico. Entonces, todavía no tenemos esa información respecto al tema económico, pero definitivamente creo que es importante porque hay mucha gente que visita la provincia o pasa por ella y, bueno, deja algo de dinero, ¿no? A las poblaciones que tienen pues sus empresas, sus emprendimientos, ¿no? Que recién se ha iniciado. De acuerdo, doctor Roncal, muchísimas gracias por la respuesta que nos ha brindado. Y bueno, es así como concluimos esta mesa temática del día de hoy. Quiero agradecer muy especialmente a todos los ponentes que han compartido sus estudios, sus análisis y proyectos de investigación muy interesantes que contribuyen siempre a la innovación y al desarrollo de la investigación, ¿no? Y a beneficio de nuestras comunidades y del país en general, ¿no? También agradezco a los asistentes por permanecer con nosotros y participar en esta sala. Y los invito, ¿no? Quiero aprovechar para invitarlos también a seguir participando de las últimas conferencias que ya se van a brindar el día de hoy, que ya culminan en la tarde, y luego al partir de las 5 se va a realizar ya la clausura de esta segunda semana de investigación de la RPU. Muchísimas gracias a todos y hasta otra oportunidad. Muy amables, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes, gracias a todos.